entonces, estamos a semanas, a días de lo que es la fecha más importante del año en materia política. Se juegan los porotos, se juega lo importante el domingo 27 de octubre y nosotros también jugamos en primera. Vamos a ir viendo con los principales candidatos de la provincia de Buenos Aires cuál es la perspectiva, cuáles son las expectativas y bueno, y cómo van a afrontar esto que se viene. Exactamente, por lo menos para conocer la opinión por separado de cada uno de ellos, habida cuenta de que por lo pronto y hasta ahora el famoso debate que reclamó originalmente fue el primero que salió a pedirlo públicamente nuestro invitado de esta noche, no se concretó. No se concreta. Exactamente, y no se concretó por la negativa de Sergio Massa y de Martín Insaurralde también. Exacto. Hay que decirlo porque en realidad se especula con que Sergio Massa fue el que mayor nivel de pretensiones le impuso al debate, pero también es cierto que Martín Insaurralde podría haber aceptado el convite y debatir con el resto de los candidatos, justamente para darle la posibilidad a la gente de tener un intercambio de ideas para conocer las propuestas desde otro lugar. Yo creo que en algún momento, y ahora lo vamos a charlar con nuestro invitado, esto va a tener que hacerse naturalmente, naturalizarse como se hace en las democracias más importantes del mundo. Francisco de Narváez, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitar. Bueno, Francisco, es inevitable empezar esto por lo menos con una reflexión acerca de la situación en materia de salud que atraviesa por estas horas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ha habido una actitud en algún punto responsable de casi toda la oposición. ¿Hay especulación política en relación a ese punto? ¿Usted advirtió que desde algún sector hubo especulación política? A ver, primero la posición de la humana, es decir, la señora presidenta ha tenido un incidente importante en su salud, aparentemente producido por un golpe que se dio hace un par de semanas. Todos deseamos que se recupere de la mejor forma, lo más rápido posible y reasuma plenamente su estado físico, su condición y después nuevamente la presidencia. No, ahí no cabe ninguna especulación. Yo he tenido muchas diferencias con ella, pero le deseo una pronta recuperación. Hay que reconocer que de Narváez fue uno de los primeros, por lo menos en las redes sociales, porque después casi como que todo el mundo, el resto de los candidatos, el mismo sábado estábamos de la oposición, en Mar del Plata, salió la primera, el primer cable que todavía no está confirmado, que la señora presidenta tenía este incidente y inmediatamente una reacción desde el humano, ¿verdad? Si ha tenido alguna digamos, especulación política, miren, en cualquier país del mundo en donde el presidente o la presidenta tiene un incidente de esta naturaleza, se generan especulaciones, esto es natural. ¿Y alguien las alimentó? A mí me parece que había cierta intencionalidad, me parece de muy baja estatura, digamos. Las cosas hay que ponerlas en su lugar. Por ejemplo, nosotros hemos sostenido siempre que se respete la Constitución. Y el artículo 88 manda que si el presidente o la presidenta de la Nación no está en condiciones de ejercer la primera magistratura, es reemplazado por el vicepresidente que lo eligió la gente. Después entran las consideraciones de vudú, pero ese es de otro capítulo. Pero uno no puede agarrar la Constitución Nacional y decir, acá me conviene, Constitución. No, acá no me gusta mucho, no vale, no. Asumió, es correcto que lo haga, indudablemente. También se ve, y esto no es una especulación, es una descripción sobre la cual he hablado mucho en la política, una enorme concentración de poder en la mano de la señora presidenta, que es imposible transferírselo a otra persona simplemente por un acto notarial, digamos, eso no sucede. Entonces yo creo que el gobierno nacional está en un proceso de ver cómo acomoda el funcionamiento cotidiano del Estado, del gobierno nacional, en un periodo que no parece tan breve. ¿Pero eso no cree usted, de Narváez, que forma parte en algún punto de la característica que tiene la dirigencia política en la Argentina? Que por supuesto que se sobredimensiona cuando uno asume la presidencia, pero en cada uno, en su espacio, ni qué hablar. El referente Francisco de Narváez, más allá de que hay mucha gente y muchos dirigentes políticos, incluso con trayectoria, que lo acompañan en el Frente Renovador, casi como que la figura preponderante y que concentra mayor atención es la de Sergio Massa. La política argentina juega así, delegando mucho sobre una sola persona. Yo creo que este es un fenómeno mundial. Digamos, hoy las estructuras políticas tienen un peso importante, pero el hecho de que está tan mediatizada digamos, nuestra cotidianidad, que hacen mucho a la persona, ¿verdad? Pero esto sucede en el mundo. Pero también fue parte de la estrategia de Néstor Kirchner cuando asumió el poder en el 2003. Acuérdense que él arrancó con un proceso de transversalidad,
convocando a las distintas fuerzas políticas a hacer como un movimiento, lo que le costó al radicalismo la vicepresidencia de Cobo. Después terminó de otra forma, pero digamos, para ellos era inexplicable que un radical vaya de vicepresidente, en ese caso de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hay que recomponerlo, creo que hay que volver a las estructuras partidarias, creo que hay que dar el debate, en mi caso, dentro del peronismo, y creo que las internas es el mecanismo para después, dilucidar quiénes conducen. Pero es un problema estructural. Yo estoy de acuerdo con usted que está demasiado basada la política sobre las personas y no sobre las personas y el contenido que esas personas representan en términos de propuestas, etcétera. De Narváez, lo planteamos al principio en la introducción, el tema de eventual debate ya fue, ya no hay posibilidades. Usted le atribuye a esto que decíamos recién una especie de retractación o falta de coraje por parte de algunos dirigentes o de algunos candidatos. A mí me parece una mala decisión no haber querido participar. Más allá de que cómo podían o dejar de medir en las encuestas, si uno va al plano legislativo y lo que quiere es que haya una mejor decisión del ciudadano, lo mejor es informarlo. Planteamos la baja de edad de imputabilidad, planteamos la policía comunitaria, planteamos un montón de cosas, hay gente que está más de acuerdo o menos de acuerdo, pero cuando nosotros insistamos en el proyecto que presentamos en marzo del 2010 sin ninguna especulación electoral, la gente va a decir, y sí, si lo voté a de Narváez, yo sé que él va a insistir. Mal sería no decir nada, de golpe decir, pero ¿cómo esta persona que ganó mi confianza? ¿A qué proyecto se refiere? ¿Al de la policía comunal? No, la policía comunal es provincial, me refiero al nacional. Nosotros planteamos la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. ¿Este es el famoso plan de Francisco de Narváez? Este es el famoso plan. Estos son proyectos individuales de imputabilidad, este es el de la Agencia Federal Antidrogas, este es el de la policía comunitaria. Este es el resumen de todo. A ver, ¿por qué? Acá hay 153 proyectos de ley, este es uno de ellos, son 3 de ellos. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar la seguridad. Pero hay que hacer muchas cosas bien al mismo tiempo. A ver, vamos a un extremo. Pongamos solo cámaras de seguridad. ¿Resolvemos el problema de la inseguridad? No. Pongamos radares en las fronteras. ¿Lo resolvemos? No. Pongamos más policía en la calle. ¿Con eso lo resolvemos? No. Trabajemos sobre el sistema carcelario para que no haya reincidencia como hay. ¿Con eso solo lo resolvemos? No. Es todo eso y mucho más al mismo tiempo. Y por eso hablamos de un programa integral que vincula la nación con la provincia, con los municipios, en donde sí... Se olvidó algunas medidas de contenido social también en el medio, ¿no? Digo, como para no entender la seguridad, salvo que usted lo piense así. No lo pienso así. Por supuesto que acá, en este programa, por ejemplo, hay todo un desarrollo para disminuir el índice de repitencia y de abandono escolar que tenemos. Hay todo un desarrollo para la recuperación de aquellas personas que están en condición de adicción. Hay todo un desarrollo para llevar los servicios básicos para los sectores más vulnerables. Hay todo un desarrollo en términos de la doble escolaridad, o sea, que los pibes vayan a la escuela en lugar de 4 horas, 7 horas, doble turno, para poderlos contener más en las escuelas. Hay todo un desarrollo que tiene que ver. Lo que quiero decir, y hace usted muy bien, Albino, en resaltarlo, es que es de tal envergadura lo que tenemos que hacer que no pasa por la decisión de un legislador, de un intendente, de un gobernador o solamente del presidente de la nación. Pasa por todos. Por eso se habla del crimen organizado y nosotros estamos desorganizados. Le pongo simplemente un caso. El sistema de información criminal que tiene la provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia de Buenos Aires, no conversa con el sistema de información criminal que tiene la Policía Federal. No conversan los sistemas, no hablan. Entonces, si detienen a Fernando en la provincia de Buenos Aires y Fernando tiene antecedentes en la Policía Federal, no nos enteramos hasta 15 días después. ¿Sabe dónde está Fernando 15 días después? Se fue. Entonces digo, es tan difícil pensar en que interactuemos en un único sistema de información criminal. Diputado, usted ahí mencionó como al pasar y a mí me hizo reflexionar lo siguiente. Hemos estado hablando casi desde que comenzó la campaña de temas de seguridad, casi excluyentemente. Usted habló del tema de la educación. Hay 2 o 3 cuestiones fundamentales. La educación pública en la provincia está cada vez más deteriorada, lo dicen las mediciones. Hay cada vez menos clases y hay cada vez más personas, padres, familias que hacen esfuerzos casi imposibles para pagar por educación. ¿Ustedes tienen alguna mirada sobre eso? ¿Hay Absolutamente. Mire, primero, la provincia de Buenos Aires supo tener hace 15 años el primer lugar en términos de las pruebas que se hacían en alumnos de 4º y 5º año. Hoy estamos décimos.
Y no es por falta de nivel inversión. país. En la A nivel calidad. país. A nivel país, comparando provincia por provincia. Estamos en 10º lugar. Estuvimos en 11º, subimos 1 la última medición. No es por falta de inversión. No es un problema de dinero. No es un problema de dinero solamente. 29,8% de nuestro presupuesto va a la educación. Entonces, estamos haciendo algo mal. No tenemos salitas de 4 y de 5, que son obligatorias, no están hoy las condiciones para contener a todos nuestros hijos. Entonces los padres buscan matrícula y no hay. Las salitas maternales también las debemos tener, porque hay muchas mamás que necesitan trabajar y que tienen que dejar a sus chicos a partir de los 2 años. Hay una ley que lo prevé. Exactamente, pero no está reglamentada, no está en su lugar. Con respecto a la doble escolaridad, nosotros estamos convencidos que el 30% de la matrícula de la provincia de Buenos Aires, casi 4 millones de pibes, 3.800.000, deben estar bajo una condición de doble escolaridad. Hay 100.000. Sí, no llegamos ni al 5 o 6%, es bajísimo. Esta expulsión del sistema público al sistema privado, en donde usted bien dice, hay padres que hacen un enorme esfuerzo para pagar la cuota del jardín o para pagar la cuota del colegio en lugar de la escuela. Para pagar que haya clases, porque exactamente. Esa es la clave. Y te dicen 3 cosas. Hay clases, no faltan los maestros, precisamente por eso, y la puerta está cerrada. Entonces las veces que me han dicho, pero es más seguro para mi pibe estar ahí adentro, pero la puerta está cerrada. Y es verdad. Hay un sistema que de alguna forma tiene mayor control en términos del ingreso y el egreso de la escuela privada. Son las 3 razones que alguien dice, además, obviamente, por esta condición de darle una mejor educación. Entonces, estadísticamente, nosotros tenemos el 70% de la matrícula de los pibes que estudian en el primario y secundario en la provincia de Buenos Aires están en el sector público, en la escuela pública. El 30% en la privada, ¿sí? 70-30. Pero los que se gradúan son mitad del sector privado, de la escuela privada, y mitad del sector público. O sea que nosotros estamos haciendo las cosas mal. Eso marca un nivel de deserción fenomenal. Fenomenal. Claro. Esto es a nivel provincia de Buenos Aires. Las cifras a nivel nacional son más preocupantes. Miren, de 3 pibes que comienzan el primer grado, se va a recibir solamente 1 de bachiller, de secundaria. Sí. Estamos perdiendo 2 por el camino, a nivel nacional. O sea, la educación... Ese sería el diagnóstico, pero digo, ¿usted qué piensa como dirigente que se puede hacer ya, que se puede empezar a hacer, así como usted tiene 150 proyectos que dice que... Por ejemplo, que las paritarias docentes estén terminadas el 31 de enero de cada año, a lo que dé, y homologadas. Entonces salimos del fantasma de cuándo comienzan las clases, sí, el este paro. año, 2-3 meses. Entonces terminamos no pudiendo cumplir con los 180 días, este año hubo 10 días de paro, no pudo comenzar el ciclo docente. Pongo un ejemplo hasta bobo. La paritaria de los salvavidas, de los guardavidas en la costa, termina en octubre, el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque durante la temporada no pueden estar de paro, se tiene que cerrar la paritaria y se cierra. ¿Por qué no cerramos la paritaria el 31 de enero? ¿Qué va a cambiar entre el 31 de enero y el 28 de febrero? Nada, la decisión política de que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Y consecuentemente corremos del fantasma de que comienzan las clases. Lo que pasa es que ahí la provincia de Buenos Aires goza de un terrible problema, porque alguna vez lo hablábamos con alguien, yo no recuerdo si era Oporto, cuando estaba al frente de la Dirección General de Cultura y Educación, y él decía, buena parte del funcionamiento en materia de educación descansa en el presupuesto, porque cualquier plan educativo, en el presupuesto, en la plata de la que disponga la provincia de Buenos Aires, cualquier plan educativo requiere de plata. Abrir salitas, hay que pagarle más a docentes. Tenés que abrir bibliotecas, hay que pagarle más a docentes. Doble escolaridad, más. Y la provincia no tiene plata. Bueno, ese es el grave problema en todo caso. Siempre vamos ahí al fondo de la cuestión. Vuelvo un segundo a la educación y después vamos al tema del presupuesto. Toda la fuerza que hace el Estado provincial sobre las escuelas está en los procesos y no en los resultados. Acá hay que medir resultados, hay que convocar a los directores de escuela y a los maestros que pongamos el foco en la capacidad de aprender que tienen y no si cumplieron tantas horas, porque por ahí las horas que cumplieron no les permitió incorporar conocimiento. Entonces no es solamente la cantidad de días o la cantidad de horas de clase que estoy obteniendo. Entonces podemos ir a 190 días de clase, pero vamos a seguir descendiendo en la competencia de
el nivel de aprendizaje. Entonces, hay que poner nuevamente el foco en la calidad de los resultados. Hay que equilibrar la cantidad y la calidad. Sí, digamos. Ambas cosas. Cuando uno gestiona, no solamente cantidad o solamente calidad, es una combinación de ambas. Vamos al tema del presupuesto. ¿Cómo tenemos una provincia independiente en términos económicos? Primero, recuperamos los 6 puntos y pico, casi 7 puntos de coparticipación a través de un proyecto de ley que hemos presentado y que en realidad fue esencialmente concebido por Roberto Labaña en su momento de ministro. ¿De qué se trata? ¿Cómo es ese proyecto? Claro, dice... ¿Cómo recuperarlo, digamos? Porque claro, hasta ahí hay muchos que están a favor y dicen que es lo que le falta a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo se concreta eso? Y a otras, Córdoba también le falta. O sea, hay 5 o 6 provincias que... Están desfasadas. Están desfasadas y que yo creo en la coparticipación solidaria. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que ayudar a las provincias más chicas, pero no en la proporción que lo estamos haciendo. ¿Cómo es el proyecto? Supongamos que hoy se divide en 100 pesos entre las provincias. Fenómeno. Estos 100 pesos se siguen dividiendo de la misma forma. Pero a partir del momento que se sanciona la ley, lo que incremente, o sea, el 101, el 102, el 103, ese 1, 2 o 3 se divide de una forma distinta, más equitativa. Después de 5 o 6 años, 7, depende de la velocidad de crecimiento, la provincia de Buenos Aires recupera sin sacarle lo que otros reciben. Es interesante, de tal manera, digamos, que hoy por hoy nadie resigna nada, la provincia tampoco gana mucho, pero en el acumulativo, a lo largo de un proceso, va a recuperar parte de lo que... ¿Está en el Congreso Nacional o en el diputado? Acá en la legislatura. Está donde se debe debatir. Pero hay un segundo punto. Fondo de reparación histórica del conurbano, 650 millones de pesos, que eran dólares en el 96, congelados. O sea, los hijos de la pavota, nosotros. Seguimos cobrando los mismos 650 millones de pesos, que era muchísimo dinero en el año 96. Hoy, cualquier provincia está ganando, digamos, está recibiendo más que nosotros. Actualizarlo, son 14.000, casi 15.000 millones. Si recuperamos la coparticipación, son cerca de 12, 14.000 millones también. El déficit de la provincia es cerca de 10.000. O sea que vos tendrías, entre lo que recibirías y tu déficit, te quedan 20.000 millones para escuelas, salitas materno-infantiles, mejor policía, mejor gendarmería, mejor prefectura, en términos de en qué condiciones recibimos... Si hoy por hoy toda esta estructura de reparto de la renta nacional no se modifica, y usted algún día es gobernador de la provincia de Buenos Aires, de hecho lo ha intentado, probablemente lo haga otra vez, va a tener que echar mano a la suba de impuestos. No, con esa condición exactamente lo contrario, voy a bajar impuestos. Porque tengo los recursos genuinos de los impuestos que ya paga el ciudadano, no que el ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Estamos en el máximo de la presión tributaria de la historia de la provincia de Buenos Aires. No entra un pelo más. Bajar impuestos, ¿por qué? Porque si bajo impuestos va a haber más capacidad de inversión, esto va a generar más trabajo, va a haber más salarios y vamos a estar en una mejor condición. Una cosa más. De toda la soja que nosotros producimos en la provincia de Buenos Aires, una retención específica para generar un fondo anticíclico. Yo sueño con una provincia que tiene una reserva, como tiene cualquier familia ante un caso de una eventualidad, de tener una reserva. Un fondo sojero específico de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe para qué? Para que cuando se inunde La Plata, la ciudad de La Plata, Dios quiera que nunca más suceda el 2 de abril, el 3 de abril... No hay discusión de dónde está la plata para resolver el problema que la plata puede resolver. Estoy hablando del dinero. Con un fondo. Ahora, esto es pensable, por supuesto, y es posible hacer desde ya. No le voy a decir que se defina porque estamos de cara a muy pocos días de las elecciones a legislador, donde usted pretende renovar su banca en el Congreso de la Nación. Pero supongamos que Francisco de Narváez nuevamente se presenta como candidato a gobernador dentro de un par de años atrás. Usted dirá, elegirá en su momento, no voy a pretender que lo defina ahora ni que lo diga ahora, quién será su candidato presidencial. Usted le va a decir, yo te acompaño con la condición de que vos desde la Nación habilites este tipo de reformas para que la provincia recupere parte del dinero que le han sacado. Absolutamente. Lo nuestro es un proyecto provincial, desde la convicción que tengo profunda de que la provincia de Buenos Aires es la locomotora de la Argentina. Pero si nosotros seguimos concibiéndonos como un escalón para llegar a la presidencia de la Nación, lo que hace uno con un escalón es lo pisa. Y una vez que lo pisaste, fuiste al piste, quedaste. Entonces tenemos que decir, señores, ¿a quién vamos a acompañar? Recuperar 3 cosas. Justicia social, programa único de asistencia social. Como lo hizo Brasil, 30 millones de brasileños surgieron de una condición de pobreza. En este momento hay 110 planes sociales en la provincia de Buenos Aires, 58 nacionales, 52 provinciales. Cuando hay 110 planes, ¿saben lo que hay?
no llegan a donde tienen que llegar, llegan mal y algunos se queda con lo que no es de él. No tengan ninguna duda. Un solo programa, la asignación universal perdura, con focalización específica. ¿Dónde está el vino? Va al colegio, tiene el control sanitario, su papá trabaja. Lo seguimos punto a punto para ayudarlo para que pegue ese saltito al próximo escalón de progreso. Segundo, independencia, soberanía política. Separemos la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional. Discutamos un día en la política de la provincia de Buenos Aires qué hacemos con nuestro presupuesto, qué hacemos con nuestras escuelas, qué hacemos con nuestra salud, qué hacemos con nuestra agua corriente, ¿sí? Y por último, indudablemente, la independencia económica. En términos de recuperar los fondos que son nuestros, hay que ir a la nación. Quien contemple eso en un proyecto nacional, hoy no hay, hoy no hay ninguno de los que están sonando. Dice sí, la provincia de Buenos Aires, pim, pero vienen, miran el padrón, dicen cuántos votos necesito acá, 4 o 5 millones, dale que va, te prometo todo, al otro día, pito catalán, quedamos nosotros dormidos, no es así. Entonces sueño con esa provincia es posible. Lo que sí tenemos que hacer, definitivamente, y es mi intención, es reordenar la política, comenzamos hablando para acá. Yo voy a trabajar para que el próximo presidente de la Argentina provenga del justicialismo, el que fuere, pero voy a acompañar a aquel que le comprometa a la provincia de Buenos Aires de forma fehaciente lo que la provincia de Buenos Aires necesita para volver a ser lo que seguramente va a ser. Francisco de Narváez, candidato a primer diputado, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, muy bien, ya volvemos en el próximo bloque. Otro de los candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jerónimo El Momo Venegas.